Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os voy a enseñar 24 cosas que podemos limpiar con Cif crema. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos que empezamos. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. El Cif es un limpiador en crema muy popular que se utiliza para eliminar suciedad difícil, grasa, cal y manchas en distintas superficies del hogar. Gracias a sus micropartículas limpiadoras ayuda a desincrustar la suciedad sin necesidad de frotar en exceso. Hay que tener en cuenta que es un producto que se tiene que aclarar después de utilizarlo y aunque existen variedades, mi favorito es el de limón porque deja un aroma muy agradable. Además, me parece una muy buena opción para todas aquellas personas que buscan simplificar su armario de limpieza, ya que con un solo producto podemos limpiar muchas superficies diferentes sin necesidad de tener un limpiador específico para cada cosa. Y vamos a empezar por el fregadero, una de las zonas de la casa que más utilizamos a diario y que por tanto más suciedad acumula. Aquí se mezclan restos de comida, grasa, jabón, marcas de agua e incluso manchas de cal, por lo que es normal que con el tiempo vaya perdiendo su buen aspecto. Una de las cosas que más me gusta de este producto es que funciona muy bien tanto en fregaderos de resina como los de acero inoxidable. En los fregaderos de resina ayuda a eliminar manchas y a recuperar ese aspecto limpio y uniforme que muchas veces se pierde con el uso diario. Y si tenéis un fregadero blanco seguro que sabéis de lo que hablo porque suelen aparecer marcas que parecen imposibles de quitar. Por otro lado, en los fregaderos de acero inoxidable los resultados también son muy buenos. Con el tiempo es habitual que el acero vaya perdiendo brillo y se vea más apagado u opaco debido a las marcas de agua, la cal y el uso diario. Pues el Cif ayuda a devolverles ese brillo tan bonito que tenían cuando eran nuevos y los deja realmente impecables. Otra cosa que podemos limpiar con Cif son los filtros de la campana extractora. Si hay una zona de la cocina donde se acumula grasa sin que nos demos cuenta, es precisamente esta. Con el paso del tiempo, los filtros van reteniendo grasa, polvo y suciedad, por lo que es normal que terminen viéndose amarillentos o con una textura pegajosa. Para limpiarlos, podemos aplicar el producto directamente sobre el filtro o sobre una esponja húmeda e ir frotando toda la superficie. Si la suciedad está más incrustada, también podemos ayudarnos de un cepillo para llegar mejor a los huecos y eliminar la grasa acumulada. Después hay que aclararlos muy bien con agua para eliminar cualquier resto de producto y dejar que se sequen completamente antes de volver a colocarlos. Mantener los filtros limpios es importante porque ayuda a que la campana funcione de forma más eficiente y evita que la grasa se siga acumulando en otras zonas de la cocina. La siguiente cosa que podemos limpiar con Cif es la tostadora. Muchas veces nos centramos en limpiar la encimera, la vitrocerámica o el fregadero, pero nos olvidamos de los pequeños electrodomésticos que tenemos a la vista todos los días. En mi caso, la parte superior de la tostadora es de acero inoxidable y con el uso diario se va ensuciando bastante. Entre las huellas y las marcas del propio uso, el acero puede ir perdiendo brillo y verse cada vez más apagado. Incluso si no la limpiamos con frecuencia, pueden llegar a aparecer pequeñas manchas de óxido. Para limpiarla podemos aplicar una pequeña cantidad de Cif sobre una esponja o una bayeta húmeda y frotar suavemente toda la superficie. Después simplemente aclaramos bien para eliminar cualquier resto de producto y secamos la superficie con una bayeta limpia. Este último paso es especialmente importante en el acero inoxidable ya que ayuda a evitar marcas y el resultado es mucho mejor. También es muy efectivo para eliminar marcas en los muebles blancos. Es algo muy habitual en muebles de cocina que con el roce diario de ollas y sartenes van apareciendo marcas que no se van con un limpiador convencional por mucho que insistamos. Hay que aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja húmeda y frotar suavemente hasta que las marcas desaparezcan. Después aclaramos la superficie para retirar cualquier resto de producto y la secamos con una bayeta limpia.
La siguiente cosa que podemos limpiar con Cif son las manchas de óxido. En este caso, por ejemplo, voy a limpiar un cuchillo que ha ido acumulando pequeñas manchas de óxido con el paso del tiempo. Esto es algo bastante habitual, sobre todo cuando los utensilios están en contacto frecuente con la humedad o no se secan completamente después de lavarlos. Para eliminar estas manchas, aplico una pequeña cantidad de Cif sobre una esponja y froto suavemente la zona afectada. Poco a poco podéis ver cómo el producto ayuda a desprender el óxido y a mejorar el aspecto de la superficie. Después aclaro bien el cuchillo y lo seco completamente. De hecho, secar bien los utensilios después de lavarlos es una de las mejores formas de prevenir que vuelvan a aparecer estas manchas en el futuro. También es muy efectivo para limpiar pequeñas zonas con moho. Todos sabemos que los productos específicos para el moho suelen ser bastante agresivos, con olores muy fuertes que a veces incluso resultan molestos mientras estamos limpiando. Por eso este producto me parece una buena opción en aquellos casos en los que el moho es superficial y no está muy extendido. Me parece una alternativa mucho más agradable para las tareas de limpieza diarias, ya que no tiene ese olor tan intenso característico de muchos limpiadores anti-moho. Simplemente aplicamos una pequeña cantidad sobre la zona afectada, frotamos con una esponja o un cepillo y después aclaramos bien. Como siempre, es importante secar la superficie para evitar que la humedad favorezca la reaparición del moho. También podemos limpiar el aparato del aire acondicionado. Es una zona que muchas veces pasamos por alto durante las limpiezas rutinarias, pero que con el tiempo va acumulando polvo, suciedad y manchas, especialmente en la parte exterior y en las rejillas. Además, al estar situado en una zona alta, es habitual que la suciedad se vaya acumulando poco a poco sin que nos demos cuenta. Muchas veces intentamos limpiarlo con un limpiador convencional y una bayeta, pero hay manchas y restos de suciedad que no terminan de salir. Para este tipo de limpieza, lo mejor es aplicar una pequeña cantidad de Cif sobre una bayeta húmeda y frotar suavemente toda la superficie exterior del aparato. Una vez terminemos, aclaramos bien y secamos con una bayeta limpia. También es muy efectivo para limpiar la placa de inducción o de vitrocerámica. Esta es una de las superficies que más utilizamos en la cocina y por tanto una de las que más se ensucia. Aunque la limpiemos con frecuencia, es muy habitual que con el tiempo vayan apareciendo cercos, marcas y manchas que parecen quedarse adheridas a la superficie. De hecho, una de las cosas que más me gusta de este producto es lo efectivo que resulta para eliminar esos cercos y marcas que muchas veces no salen con otros limpiadores, por mucho que insistamos. Seguro que sabéis a cuáles me refiero. Esas marcas que se quedan donde apoyamos las ollas o las manchas que siguen ahí incluso después de haber limpiado la placa varias veces. En este caso yo aplico el producto directamente sobre la placa y voy frotando con una esponja realizando movimientos circulares, insistiendo especialmente en las zonas donde hay más marcas o suciedad acumulada. Después aclaramos con una bayeta húmeda y secamos con otra bayeta o con papel de cocina. Otro uso que me encanta de este producto es para limpiar los interruptores de la luz. Es una de esas cosas que tocamos muchas veces al día y a las que normalmente no prestamos demasiada atención cuando limpiamos la casa. Sin embargo, con el paso del tiempo van acumulando huellas, polvo y pequeñas manchas que muchas veces no terminan de desaparecer con otros limpiadores. Además, al estar tan a la vista, unos interruptores sucios pueden dar sensación de dejadez aunque el resto de la estancia esté limpia. Para limpiarlos aplico una pequeña cantidad de Cif sobre una bayeta húmeda y froto suavemente la superficie. Después seco bien para que no queden marcas y listo. Es una limpieza muy rápida, apenas lleva unos minutos, pero el resultado se nota muchísimo. Otra cosa que podemos limpiar con Cif son las manchas en las paredes. Si tenéis niños o mascotas, seguro que sabéis que las paredes terminan acumulando marcas con bastante facilidad. Es muy habitual encontrar rozaduras, manchas cerca de los interruptores o marcas de muebles y muchas veces intentamos eliminarlas con un paño húmedo, pero siguen ahí. Yo aplico una pequeña cantidad sobre una bayeta húmeda y froto suavemente la zona afectada sin hacer demasiada presión. Y como podéis ver, la mancha ha desaparecido por completo.
Seguro que os ha pasado alguna vez que movéis una silla, una mesa o cualquier otro mueble y aparecen esas rozaduras oscuras que parecen imposibles de quitar. Aunque pasemos la fregona con frecuencia, este tipo de marcas suelen resistirse bastante a los limpiadores habituales. Para eliminarlas podemos aplicar una pequeña cantidad de Cif directamente sobre la marca o sobre una esponja húmeda y frotar suavemente la zona. Veréis como poco a poco la rozadura va desapareciendo. Después simplemente retiramos cualquier resto de producto con una bayeta húmeda y secamos bien. Otro uso para el que este producto va genial es para la grifería. De hecho, es uno de mis favoritos porque el resultado se nota muchísimo en muy poco tiempo. Con el uso diario, los grifos van acumulando marcas de agua, restos de jabón y depósitos de cal que hacen que pierda brillo y se vean más apagados. En zonas donde el agua tiene mucha cal, este problema suele ser todavía más evidente. Aunque limpiemos los grifos con frecuencia, muchas veces quedan esas marcas blanquecinas o cercos que afean bastante el conjunto del baño o la cocina. Para esto es importante utilizar una esponja que no raye y finalizar secando con una bayeta de microfibra o un paño limpio. Este último paso es fundamental porque ayuda a evitar marcas de agua y consigue que la grifería quede mucho más brillante. También podemos utilizarlo para limpiar las ventanas y las persianas. Son dos elementos que suelen acumular mucho polvo y suciedad con el paso del tiempo, especialmente si dan al exterior. En cuanto a las persianas, seguro que sabéis lo complicado que puede resultar limpiarlas. Entre el polvo, la contaminación y la suciedad que se va depositando día tras día, terminan necesitando una limpieza más profunda de vez en cuando. Para limpiarlas podemos aplicar el Cif directamente sobre una esponja húmeda e ir frotando toda la superficie de la persiana, insistiendo en las zonas donde haya más suciedad acumulada. Pero también podemos añadir un chorrito de Cif a un cubo con agua caliente y limpiar con una bayeta húmeda. En el caso de las ventanas, los marcos suelen ensuciarse bastante debido al polvo, la humedad y la suciedad que entra desde fuera. Muchas veces una simple bayeta no es suficiente para eliminar toda la suciedad acumulada, especialmente en las esquinas y las guías. Aplicando una pequeña cantidad de Cif en una esponja húmeda o en una bayeta, los marcos quedan perfectos. Lo siguiente que podemos limpiar con Cif son las juntas, ya sean del suelo o de los azulejos. Si hay una zona de la casa donde la suciedad suele acumularse con facilidad, es precisamente esta. Con el paso del tiempo, las juntas van absorbiendo polvo, humedad, grasa y suciedad, por lo que es normal que se oscurezcan y pierdan su color original. Muchas veces fregamos el suelo o limpiamos los azulejos con regularidad, pero las juntas siguen viéndose sucias porque la suciedad se queda incrustada en ellas. Para limpiarlas podemos aplicar una pequeña cantidad de Cif directamente sobre la junta y ayudarnos de un cepillo para frotar la superficie. Este cepillo es especial para juntas y nos permite llegar mejor a todos los rincones y desprender la suciedad acumulada. Después simplemente aclaramos bien con agua o con una bayeta húmeda para retirar cualquier resto de producto. Es una tarea que requiere un poco más de paciencia que otras, pero el resultado merece muchísimo la pena porque hace que tanto el suelo como los azulejos parezcan mucho más limpios y cuidados. También podemos utilizarlo para limpiar superficies de mármol, y esto me parece especialmente interesante porque el mármol es un material que suele requerir ciertos cuidados a la hora de limpiarlo, ya que no podemos utilizar cualquier producto sobre él. En este caso, yo recomiendo aplicar una pequeña cantidad de producto sobre una bayeta húmeda y frotar suavemente la superficie sin ejercer demasiada presión. Después aclaramos bien para retirar cualquier resto de producto y secamos con una bayeta limpia. Y como siempre que trabajamos con materiales delicados, es recomendable hacer una pequeña prueba en una zona poco visible antes de limpiar toda la superficie. También lo podemos utilizar para limpiar las puertas y las manillas. Son dos elementos que utilizamos constantemente y que sin darnos cuenta van acumulando polvo, huellas y grasa. En el caso de las puertas, yo no recomiendo utilizar el producto directamente sobre la superficie. Lo que suelo hacer es añadir un chorrito de Cif a un cubo con agua caliente y mezclarlo bien. Después limpio toda la puerta con una bayeta húmeda bien escurrida. De esta forma conseguimos una limpieza eficaz pero mucho más suave para la superficie.
En este caso aprovecho la misma mezcla para limpiar también las manillas, que suelen acumular bastantes huellas y suciedad debido al uso diario. Además, si utilizamos una buena bayeta, como por ejemplo la de PVA de Vileda, si la escurrimos bien antes de limpiar, no hará falta ni siquiera secar después. También es muy efectivo para limpiar el horno, y este es uno de los usos que más me gustan porque nos permite evitar esos limpiadores específicos para hornos que suelen ser bastante agresivos y que además tienen un olor muy fuerte. Con el uso diario es normal que en el horno se acumulen salpicaduras de grasa, restos de comida y manchas que con el tiempo se van adhiriendo a las superficies. Muchas veces pensamos que necesitamos un producto muy potente para eliminarlas, pero el Cif puede ayudarnos a desprender gran parte de esa suciedad de una forma mucho más sencilla. Para limpiarlo podemos aplicar el producto directamente sobre una esponja húmeda o sobre las zonas más sucias y frotar suavemente, insistiendo especialmente en las manchas de grasa más incrustadas. Después aclaramos muy bien para que no queden restos de producto y a mí me gusta secarlo para que quede mucho mejor. También lo podemos utilizar para limpiar las encimeras de la cocina. La mía, por ejemplo, es de Silestone y hay algunas manchas o marcas que por mucho que limpie con los productos habituales no terminan de desaparecer del todo. Sin embargo, aplicando un poco de Cif e insistiendo ligeramente sobre la zona, suelen desaparecer con bastante facilidad. Por eso en el día a día utilizo un multiusos, pero cuando quiero hacer una limpieza un poco más profunda o pulirla un poquito más, utilizo este tipo de productos como el Cif, la piedra blanca o la pasta rosa, aunque también lo podéis utilizar a diario porque elimina muy bien la grasa y deja la superficie limpia y muy brillante. Lo siguiente que podemos limpiar con Cif son las tapicerías de polipiel, y mirad si le tengo confianza a este producto que para grabar este vídeo he pintado la silla expresamente para hacer la demostración. Las tapicerías de polipiel suelen ensuciarse con bastante facilidad y además muchas veces son complicadas de limpiar porque las manchas no se van con cualquier producto. Podemos utilizarlo en cabeceros de polipiel, sofás, sillas e incluso en otros elementos decorativos fabricados con este material. Aplicamos una pequeña cantidad sobre una esponja húmeda y frotamos suavemente la zona que queremos limpiar. Después aclaramos, secamos y listo. Si tenéis zócalos blancos, seguro que sabéis que con el tiempo van apareciendo rozaduras, marcas de zapatos, golpes de la aspiradora o manchas que parecen imposibles de quitar. Muchas veces intentamos eliminarlas con un limpiador convencional y siguen ahí por mucho que insistamos. Sin embargo, el Cif funciona realmente bien para este tipo de marcas difíciles. Como podéis ver, las imágenes hablan por sí solas, así que no hace falta decir mucho más. También podemos utilizarlo para limpiar el inodoro. Aunque no es un producto desinfectante, sí ayuda a eliminar muy bien la cal y la suciedad acumulada, dejando la superficie mucho más brillante y limpia. Pero hay otro uso para el que me gusta especialmente este producto y es para blanquear las tapas del inodoro. Seguro que a muchos os ha pasado que con el paso del tiempo las tapas empiezan a adquirir un tono amarillento. Y lo peor es que da igual cuánto las limpies, porque muchas veces ese color no desaparece con los limpiadores habituales. Y da una sensación bastante desagradable porque parece que el inodoro esté sucio cuando en realidad está limpio. También es realmente efectivo para limpiar los muebles de jardín de plástico. Si tenéis mobiliario de exterior, seguro que sabéis que con el paso del tiempo va acumulando polvo, suciedad, restos de lluvia e incluso manchas provocadas por estar expuesto al sol y a la intemperie. Especialmente en los muebles blancos o de colores claros es muy habitual que pierdan ese aspecto limpio que tenían cuando eran nuevos y que aparezcan manchas que no se van fácilmente con agua y jabón.
Otro uso que podemos darle es para limpiar las zapatillas de deporte, especialmente las zonas de goma blanca. Con el uso diario, las gomas van acumulando suciedad y manchas que muchas veces no desaparecen ni siquiera después de lavar las zapatillas. Lo que yo hago es aplicar una pequeña cantidad de producto sobre un cepillo e ir frotando toda la zona de la goma blanca. Podéis ver perfectamente la diferencia entre la zona que está limpia y la que todavía está sucia. Y eso que tampoco he frotado demasiado. Es uno de esos usos en los que el antes y el después se aprecia de forma inmediata y demuestra lo efectivo que puede llegar a ser este producto para devolver el blanco a las gomas de las zapatillas. Y aprovecho este punto para daros un par de tips extra. También lo podemos utilizar para limpiar las suelas de los zapatos o de las zapatillas de estar por casa, ya que con el tiempo van acumulando mucha suciedad y de esta forma podemos mantenerlas mucho más limpias. Y también funciona muy bien para limpiar las chanclas de goma de la piscina o de la playa. Y el último uso que voy a nombrar en este vídeo es para limpiar la mampara de la ducha y en general toda la zona de la ducha. Y quería terminar con este porque creo que resume perfectamente una de las grandes ventajas de este producto. Con un solo producto podemos limpiar la mampara, los azulejos, la grifería e incluso el plato de ducha. No necesitamos tener un montón de productos y para mí esa es una de las razones por las que me gusta tanto, porque simplifica muchísimo la limpieza. Además es muy efectivo contra la cal, que al final es uno de los principales problemas que solemos tener en el baño, y algo que también valoro mucho es que muchos productos antical tienen olores muy fuertes que resultan bastante desagradables e incluso pueden llegar a agobiar mientras estamos limpiando, por no hablar de lo perjudiciales que pueden ser para nuestra salud. Sin embargo, con el Cif la experiencia es mucho más agradable. Como ya os he comentado al principio del vídeo, mi favorito es el de limón y me encanta porque deja un aroma muy agradable mientras limpio. Y aunque parezca una tontería, cuando utilizas productos de limpieza con un aroma que te gusta, el momento de limpiar cambia por completo. Al menos a mí me pasa que disfruto mucho más de la tarea y todo se hace más agradable. Y bueno, esto ha sido solo un pequeño ejemplo de todo lo que podemos limpiar con Cif, porque es un producto que tiene más de 100 usos en casa. En este vídeo hemos visto 24, pero también podríamos utilizarlo para limpiar los cubos de basura, los radiadores e incluso para devolverle el brillo a las joyas de plata cuando empiezan a oscurecerse. Seguro que todavía me dejo unos cuantos usos más y de hecho si conocéis algún otro uso interesante para este producto, me encantará leeros en comentarios porque siempre se descubren trucos nuevos. Espero que este vídeo os haya resultado útil y que os haya dado ideas para sacarle mucho más partido a este producto. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!